menos de la mitad de lo que pagarías, por ejemplo, en Montevideo Santiago también. o Santiago de Chile. You have to go to the right. ¿To the right? Ah, ok. Thank you so much. ¿Cómo viajan sin trabajar? ¿Y yo haría dedo? ¿Vos me pararías y me levantarías en el camión o no? Porque acá, justamente en este lugar, se inició la Segunda Guerra Mundial. Hay mucha agricultura acá en Polonia, se nota, ¿eh? Campos y maquinarias por todos lados. Muchas verduras, o digamos la mayoría, que llegan a Estonia vienen de Polonia. Manzanas, cebolla, papa, repollo, todo, ¿no? Como tienen tanta tierra y agricultura y es más barato, lo exportan mucho. Los polacos también tienen fama de que son muy trabajadores. Hasta en Estonia es más caro comprar productos locales que los productos de Polonia, que es un poco triste, ¿no? Pero bueno. Acá tienen mano de obra más barata. Ese puente que pueden ir ver ahí gente para que los animales crucen la ruta y no los pisen los autos, para que vean la conciencia que hay acá. También en Estonia se puede ver, hacen un puente entero con un pasaje todo cubierto con esa madera que ven ahí, para que los animalitos puedan seguir su camino tranquilo. ¿Qué les parece esa idea? Estamos en la fila porque en Polonia nunca se acaban las construcciones de ruta. Yo hace años que vine, estaba construcciones como 80 kilómetros fila. Ahora pensé, creo que ya terminaron todo. No, agarramos otra ruta, están construyendo, o sea, ahí estamos. Quiere decir que el país está creciendo. Claro. Mirá qué lindo, un pueblito en el medio de la ruta. In 200 meters, turn left. ¿Y eso grande ahí que será un castillo? In 150 meters, at the roundabout, take the second exit. Me quedé dormido, che. Tenía que llevar mate nomás y filmar el camino, pero ni uno ni otro. Me llama la atención los árboles, como tienen como unas bolas de qué sé yo qué es eso. There's a mobile speed camera ahead. Lisana dice que hay una cámara de velocidad, cuidado. Una cancha de fútbol mundialista. Qué hermoso. Y vos me estás diciendo era el más barato que había. El más barato que había. 17 la noche costó. No te creo. Sí. Un lujo asiático, ¿eh? 17 euros la noche. Es la mitad, menos de la mitad de lo que pagarías, por ejemplo, en Montevideo Santiago también. o Santiago de Chile. Para que se den una idea de precio. Cómo Polonia puede ser una buena opción de turismo para los que quieran viajar a Europa con costos más baratos que Latinoamérica, algunos países de Latinoamérica. O igual. ¿Y el baño? El baño queda afuera, mirá. Ahí está. Es share. Buenísimo. Che, eso es crazy. Parecen las construcciones de Piria, una escalera que no llevan a ningún lugar. Del castillo. Esto es un peligro. ¿Qué? Que te pongan la luz del baño afuera. Sí. Pasa alguien y estás ahí haciendo tus necesidades y te la apagan. No, hay uno creo que por dentro Mira. también. ¿Qué hace Lisana después de manejar 5 horas? No. La verdad, mi amor, que tengo que decirte algo. Sos una persona maravillosa. Podés manejar 10, 15 horas sin cansarte. 15 no, nunca lo hice. Yo creo que podés, Lisana. Tenés una resistencia al volante que es Tal vez porque notable. me gusta manejar, lo disfruto. No sé. Pero me gustaría ir a encontrar algún lugar para celebrar el aniversario. Bueno, vamos a comer algo. Una costeleta polaca. No sé, lo que haya. Cotlet, que le dicen Lo que acá. haya porque es una zona más alejada de la ciudad, también baja el costo. Entonces no sé qué opciones hay, pero vamos a ver. Vamos a ver. Y vinimos a un lugar que a Lisana le gusta mucho, que es comida italiana. Yo me pedí una cerveza polaca. Costó solo $3. Una cerveza de 500 ml. Seguimos sorprendidos por los buenos precios del lugar. Vamos a probarla. Muy rica. Es fuerte y amarga. Usualmente pido Aperol Spritz,
Y ahora vi algo que nunca lo vi, limoncello spritz. Está buenísimo. Es como una limonada, pero con alcohol. Yes, you want to invite the people, you can invite. Of course, we're inviting everyone to Gdańsk, ulica Józefa Czyczewskiego 20. Wow, super. How can I say thank you in Polish? Dziękuję. Chinkuya, chinkuya. Muy amable la chica. Uy, qué rica pizza. La pizza, gente, acá también tiene un precio muy bueno. Costó $8, te comes una pizza para 2 personas. Entonces toda esta cena que viene acá nos costó alrededor de $15. En un restaurante muy bonito, como pueden ver. No es un restaurante, hay más simple que es más barato todavía. El Google mostró que es un restaurante precio medio. Buenos días. Buenos días, gente hermosísima. ¿Cómo están ahí del otro lado? Hoy estamos en Gdansk, una de las ciudades más importantes de Polonia. La ciudad que recibe prácticamente la mayor cantidad de turismo en este país, como 4 millones de personas al año. Y es también muy importante y relevante porque tiene un puerto que da hacia el mar Báltico y de ahí, bueno, sale toda la mercadería que producen y entra también. Y también tiene mucha historia porque fue en esta ciudad que empezó la Segunda Guerra Mundial. Fue donde la Alemania nazi atacó a Polonia. Después vamos a ir a conocer ese lugar. Primero vamos a recorrer todo el centro histórico y conocer un poco más de esta ciudad. Vamos a dar una vueltita ahora por Gdansk. ¿Lo dije bien, mi amor? Gdansk. No sé si es Gdansk, Gdansk. Gdansk. Está escrito Gdansk, así que... Oh. Mirá. Ah. The Amber Museo. Ah, sí, las piedritas esas. La piedrita que hay en Estonia y todo. que es muy típico de los Bálticos y Polonia. Básicamente es... ¿Cómo se dice? Ese líquido que sale del árbol. No sé. Ese líquido que sale del árbol es como pegajoso, no sé cómo se llama, pero que pasó hace mucho tiempo atrás, se cayó al mar y eso quedó ahí y como que con el tiempo vino a la costa y quedó una... parece cristal, pero no es el del árbol, pero queda hermoso. Si visitan los Bálticos o Polonia van a ver que está llena de esos, ollas, decoraciones, todo. Mira eso. Esta ciudad también fueron donde se iniciaron los primeros movimientos para terminar con el comunismo. Así que tiene mucha historia este lugar. Bueno, la arquitectura como se ve es hermosa acá, ¿eh? Todo de ladrillo. Esos ladrillitos, ¿viste? Como se ve en Inglaterra también. Wow. Yo nunca vine acá, es mi primera vez en esa ciudad también. Ese es mi perro favorito. Hermoso. Wow, mirá la decoración de este restaurante. Qué grande que es. Para allá hay más, mirá. Qué construcciones preciosas. Por Dios, y pensar que esta ciudad la destruyeron toda en la guerra. Toda. Los alemanes la acabaron y pudieron reconstruirla tal cual era, manteniendo las construcciones originales de la época. Me parece impresionante eso. Ahí está el ámbar. El ámbar, de lo que hablé. Y pensar que viene del árbol, no es un mineral, cristal, piedra, ¿no? Me encantaron que son como casitas así, finitos, y cada uno tiene como su estilo. Parece que acá hay una panadería, ¿eh? A ver. Wow, ¿Qué son esos? qué hermosura. Hey, one question. Is this a typical Polish pastry? We have different ones. Cheesecake? Cheesecake. What about this? I like it so much. Are they from here? This is with something like butter, crunchy butter. That one is with cheese. Oh, Or this is with plum jam. okay. Eso es... We order here? You have to order by the waiter when you see. Ah, ok. I need to remember the name. Yes, or take a picture or... Ah, okay. Sobre la gente, bueno, primero las chicas veo que son como una mezcla de bálticas con eslava y alemana, porque Ajá. veo un poco de todo.
algunos que parecen que son de Estonia, algunos que son más alemanes y algunos que son muy eslavos, ¿no? Entonces, los hombres todavía no entendí muy bien qué mezcla son. A mí me parecen bastante grandotes, rústicos así, todos tienen los ojos muy azules. Sí, eso sí. Estamos en un café en el centro y esa cosita que era grandote así costó €1. Entonces me parece muy buen precio. Thank you very much. Wow. Mirá el té cómo te lo sirven, con un limón arriba. Viene Con cubierto, pero cómelo con la mano. los dos una maravilla. La misma masa de la torta alemana. Deliciosa. La masa está suave, tiene pasa de uvas, la crema dulce, un poco de limón le siento, vainilla, muy rico. Mucha manteca. De chocolate me parece. En portugués hay una bola que se llama sonho. Significa sueño en español. Y es exactamente así. Pero la masa no es la misma. Ah, es como En el medio tiene relleno. un donut sin el agujero. Algo así. No es de chocolate, es muy suave. Ah, y tiene relleno, Ah. mermelada. Miren, gente, con todo lo que comimos, 2 tés, 4 panaderías. 4 panes, con bebida 41 zloty. Eso 9 es euros. Rico, lindo e barato. Como dirían en Brasil, BBB. Bom, bonito e barato. Oh, gente, vamos agora na igreja, vamos. ¿Qué es esto? Entrá, Lisandra, entrá. Vení. No, ¿qué es esto? Ah, mira, el pichicho. Vamos a filmar la reacción de Lisana en su tienda favorita. Wow. Hello. I think here you can find some sweets. Right? Oh my god. Wow. Yo nunca vi algo así. Yo tampoco. Is this store from Poland? It's Worldwide. Ah. Yeah. Okay. It's worldwide. Yo nunca vi eso. Here is the chocolate from Poland. Ah, wow. This is Poland chocolate. Yeah. Poland, thank you so much. You're welcome. Ah, mirá, Lisana, ahí tenés. Polish chocolate. ¿Qué es eso? Pistacho. No, matcha. Mirá, Lisana, tienen copos de nieve, pero ya embalada. Estos también me gustan, esos ahí. Pero hay tanto de estos, pero no de estos. ¿O cómo es? Tal vez es decoración. Tal vez, Tal vez sea decoración. Mirá, estos tienen forma de sandía. 100 gramos es 99. 2 euros, 100 gramos. Bueno, empezamos por esto. ¿Qué es eso? Un sapo. Si pesas un sapo, viene un príncipe. ¡Mua! ¡Ah, Mateo! Ahí está. Ah, qué chiste. Es muy dulce. Un sapo dulce. Ese es el lagrits que comimos también en Suecia, pero eso debe ser dulce, a ver. Primero era rico y después no me gustó. ¿Cuál es el caramelo 24 horas? Bueno, ese es mi favorito. El ácido. Sí. El mío también. Te lo comiste todo. Hay 2. Ah. Los edificios que tiene este lugar son pero demasiado lindos. Parecen de película. Esta es la famosa fuente, esa fuente de Neptuno, le dicen o algo así. Pará, ¿cuál es el nombre? Dice. Pero la historia es lo siguiente. Dice que la gente venía acá y le tiraba moneda a la fuente. Le tiraba moneda y le pedía dinero, un montón de cosas. Y un día esa fuente agarró y se llenó. Y ese dios ahí que está ahí arriba se enojó porque le ensuciaron toda la fuente. Entonces agarró y rompió todas las monedas en pedacitos muy chiquititos y transformó el agua en vodka. Ah, bueno. Y fue así que surgió esa bebida tan famosa de acá, que es una bebida que parece que tiene oro dentro. Kohlwasser. Algo así. Lo bueno también de visitar Europa en esta época, bueno, ya más diría diciembre, es que está todo decorado de Navidad. Claro. Obvio que es verano, es más cómoda, puedes hasta ir a la playa. Sorry, this church with 25,000 people capacity, which one is? This big church here, is this one? No. You have to go to the right. To the right? Ah, okay. Thank you so much. Please to the right and then you will see.
Thank you so much, ¿Qué querés primero, Lisana? Pensé terminar ¿Y vamos a la iglesia? Sí. Bueno. Pesebre, pero pequeño, el nacimiento de Jesús. Parecería, Parece que sí. Todo tallado en madera. ¿Quién sabe lo que habrá sido esto en Año Nuevo? Un festejo. Mirá Lisana, qué lindo. Le pusieron hasta unos como pinturas de la gente antiguamente. Con sus ropas autóctonas. Aprendí esa palabra, autóctona. ¿Qué es eso? Como original del lugar. Ah. Y ese es el portón principal de la ciudad. Es una fortificación que en la época era para proteger de las invasiones. La ciudad acá. Mateo aprendió todo para que tengamos un lindo video, así que lo único que les pedimos es que se suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal, sí. Por favor, lo único que les pedimos. Mirá que no pedimos mucho. Es un clic, nomás corran la mano con el mouse y cliquen. Si están en el teléfono, corran el dedo abajo. Gracias. Gracias, gente, los amamos. Mira este, Mateo. Wow. Wow, qué lindo. Mira, esta es la entrada a la ciudad. Acá. Esto es. ¿Ves? Wow. Wow. No. Oh, wow. Ah, bueno. Hay un terrible construcción ahí. Mira, es como un restaurante flotante. Y al otro lado son como renovados, pero sí siguieron el estilo antiguo. Acá hay más y más y más edificios y no termina. Un mundo sin fin de edificios polacos. Ah, mira, ese auto rojo es para hacer un tour. Y te explican las atracciones, pero qué interesante, ¿no? Qué bueno que está el autito. ¿Cuánto será que cuesta? Bueno, pregunté, el autito ese rojo te lleva a dar un circuito por toda la ciudad de 1 hora, cuesta 64 euros para 2 personas. Y te va explicando también un poco la historia y los principales lugares acá de la ciudad. 64 euros 2 personas, para mí, Mateo, para mi bolsillo está un poquito salado. A lo mejor ustedes o alguien ahí que venga como turista, le parece bien y lo hace, creo que vale la pena. También mucha gente pregunta, últimamente o siempre viene uno y otro, preguntan cómo viajan sin trabajar, de qué viven para poder viajar tanto, cómo viajan tanto sin hacer nada. Pero en realidad, tal vez mucha gente todavía no sabe que YouTube es un fuente de ingreso para los youtubers, los que hacen videos continuamente y como nosotros. Hoy en día estamos muy agradecidos de llamar esto nuestro trabajo, que podemos viajar, pagar los gastos del viaje gracias a YouTube y ustedes. ¿Cómo es? La plataforma pone propaganda a los videos. Seguramente ustedes cuando clican el video aparece propaganda y eso es la monetización. De eso vivimos, YouTube nos paga. Exacto, entonces toda vez que ustedes ven que aparece una propaganda y la miran, están apoyando al youtuber, nos están ayudando, porque por esa propaganda YouTube te da algunos centavos, ¿no es cierto? Entonces esa es la forma principal, digamos, de entrada de dinero nuestro. Después también hay gente que nos envía dinero a PayPal, les dejo el link ahí en la descripción del video si alguien también quiere apoyar el canal. Y la tercera forma de ingreso es uniéndose a la comunidad. Si ustedes apretan unirse o join, dependiendo en el idioma que tengan en el YouTube, pueden hacer parte de la comunidad. Todos sus comentarios van a quedar como... nosotros los podemos ver destacados para respondérselos. Y aparte de eso también pueden usar emojis diferentes que nosotros los hicimos para las personas que son miembros de la comunidad. Y eso por una pequeña fracción de dinero ustedes también apoyan a su youtuber favorito. Nos pueden apoyar si es el caso que somos los youtubers favoritos de ustedes. Gracias a esto nosotros podemos viajar y también hacemos mucha economía. Viajamos en una forma económica. Si ven nuestro canal no es sobre viajar como si fuera vacaciones, es viajar como aventura. Claro. Viaje aventurero, mochilero. Y así vivimos también aventuras, porque es una forma que nosotros también nos divertimos haciendo el video y esa alegría, esa diversión también se pasa a ustedes. O sea, básicamente, ¿qué hicieron? Tomaron el ejemplo antiguo y hicieron edificios nuevos.
modernos. Y por este lado hay algo más. Y acá Curioso ya también. salimos un poco de lo que es el lado turístico de la ciudad y nos metemos ya en la área más urbana, que es donde la gente vive. Eso igual parece muy clase media alta. Pero a la izquierda, si vemos abajo la tienda, bueno, realmente se nota que Polonia es un país que avanza, ¿eh? Están haciendo todo nuevo, capaz hasta un punto para invertir. Sí. Apartamento. Puedes comprar esto y ir a pasear. Y tenés tu vida ahí. Es un apartamento. Mira, Mirá vos. tiene aire acondicionado y calefacción. Tenés una casa. Cocina, dormir, baño, terraza, árbol de Navidad. Ah, Todo hecho. hay más, mira. Eso es más lujoso. Bravo. Tiene hasta eso, la rueda. Y mira, empresa Estonia por todos lados. Yeah. Se está despejando el cielo y está saliendo el sol, gracias a Dios. Escuchen. La iglesia tocó una musiquita, pero la construcción hizo ruido. Mirá el correo, mi amor, donde ponen las cartas. Poxta. Como antiguamente. ¿Habrá carta ahí? Ah, no se ve. Qué linda. Muy lindo. ¿Querés una máscara de Messi? Pero cuando Messi era más joven. Un restaurante de comida polaca. A ver, acá está el menú, Mateo. Ah, pero no se entiende nada. Mira, las cosas cuestan 10, 2,50. Sopa, 15, 11. Buenos precios. Muy Mira, buen eso precio. debe ser el plato principal. Muy buen precio. Sí, Bueno, se ve un lindo lugar, así que muy lindo. anótenlo si vienen. Cantidad de pescadores que hay acá. Uy, sacó un pescado. Justo lo vi. Mira, Ah, ya, mira. Pescó. mira vos, llena de pescados acá. Yo Sí. vi 3 pescadores sacando pescado. Mirá qué cantidad. Tiene para todo el año. En el centro de la ciudad puedes pescar tanto. Y debe estar limpia el agua. Allá hay un edificio muy raro, ¿eh? Rarísimo. Debe ser, pero recontra antiguo eso. Qué tranquilo que es este lugar. Pensé que sería más agitado. Yo creo que en verano se llena pero mal, ¿eh? La gente debe venir a nadar acá, tomar sol. Nadar no creo. Mira, acá hay otro portal para entrar. ¡Wow! Qué linda estas casitas con esa escalerita de entrada. Significan algo esos leones. Four Quarters Fountain. ¿Fuente? Fuente de los Ah. 4. Capaz en Cuartos. verano sale agua ahí. Este es el tamaño real de un león, me parece. Parece, ¿eh? ¿Vos, Lizana, te atreverías a tocar un león? Si me dicen que no hace nada, qué lindo. Hermoso. Y ahí llegamos a algo. A la majestuosa iglesia polaca, con capacidad para 25.000 personas, más de 300 millones de ladrillos forjados en fuego a más de 500 grados centígrados. Y un solo pedido: entrá y disfrutala. Poeta. Yo soy Lizana, un poeta, ¿sabes cómo? Callado. ¿Gratis? Sí, es gratis. Acá en Polonia son muy religiosos, nunca te van a cobrar para entrar a una iglesia. No te lo puedo creer. Esta es Parece un calendario. la Virgen María. Ah, pones 3 slots y te prende una vela. O sea, le voy a poner 1 euro y ellos después van a la casa de cambio y lo convierten. Le puse más de 3 slots. Yo le voy a pedir a la Virgencita y a Jesús, a la iglesia, que toda la gente que nos mira, que está viendo este video y que nos sigue, agradecerles y más que nada que pueden realizar todos sus deseos en el 2023. Esta vela la prendo por ustedes. También le pido a Dios que nos siga iluminando y ayudando con el YouTube, a toda mi familia y a toda la humanidad, que sea más feliz y más alegre y menos conflictos y guerras. Hermoso. Wow. Ese es el Papa Bento XVI que acabó de fallecer. Hace 2 días falleció. Le pusieron una faja negra ahí. Quiere decir que está de luto. Ahí parece todo de oro.
Sí, debe ser de oro, seguramente, ¿eh? No me cabe duda que debe ser la iglesia más imponente que ya conocí en mi vida. Ustedes no saben, gente, la altura que tiene este techo. No sé decirles cuántos metros. Y mira, esas son las tumbas. Como ves, hay bastantes. Sí. Mira qué lindo. Oh, qué lindo. Ahí donde tocan el piano. No, no te puedo creer. Mira lo que es ese piano. Ahí, donde sale el sonido. Qué hermosa. Hay que ir lejos para que quede todo en cámara, porque es tan grande. Wow. Intento número 2. A ver si después saca un slotty. Uy, en vez de slotty se me sale. Uy, estoy perdiéndolo. Pone algo pequeño ahí. Tipo 100. Bueno. Transfer fee. 4. Te cobra un montón. No. Cancel. No, cancela. No, me cobra un almuerzo para sacar slotty. No, le pido a alguien que me los muestre. No, de Google. Les pongo unas fotos de Google. Vamos a buscar el auto. Miren el shopping que hay acá. Acá si la dejo a Lisana, nos fundimos en un día. Ah, no, pero lo que sí veo es mucha variedad. A ver si sabemos. Espera, no, acá. 13 zloty. Por 2 horas y media, 13. Es 2. 3 euros. Bien. De 10. Estamos al lado del centro. Y hay mucha gente preguntándome, ¿por qué Mateo no maneja? Mira, ahí está el puerto. ¡Qué cantidad de... Qué loco que son esos árboles con esas pelotas ahí. Es muy loco eso. No mueve. No sé por qué. ¿Falta mucho para llegar al monumento ese? 6 kilómetros. Ah, poco. Pero la fila es 1 kilómetro. Hace más o menos unos 40 minutos que estamos intentando llegar al... ¿Una hora ya? 30 minutos parado y después intentando. Porque agarramos toda la fila de los camiones que quieren llegar con los containers al puerto. No se mueve la fila, entonces estamos intentando buscar caminos alternativos. Pero no me gustaría irme particularmente de este lugar sin antes ver ese lugar tan icónico para la historia de la humanidad. Así que Lisana ahora está con el mapa de Google ahí, le dio una ruta alternativa y vamos a ver por dónde nos tira. Acá si se ponen a ver estamos bordeando todo el puerto. Miren, está lleno de camiones, barro. ¿Ven? Ahí parece haber, no sé, un depósito de mercadería, no sé qué es eso. Miren. Miren la cantidad de container que hay acá. No sé si llegás a verlo, mi amor. Millones de containers. Yo creo que para un camionero lo peor que debe haber es tener que hacer esa fila para entrar al puerto. Todos los países del mundo que vos vas, que hay un puerto grande, hay fila de camiones horas y horas y horas ahí parados. Para mí la gente mira, ¿qué hacen esos estonios acá? Exacto. Ahí dice, prohibido pasar Ah, autos de Estonia familiares. mira, ahora viene la fila de camiones. ¿Otra vez? Pero A la vuelta. Por lo menos esta se está moviendo. Mirá el trencito ahí. ¡Wow! ¿Cuántos trenes? yes. ¡Oh, Lisanita! ¡Woohoo! Ay, Decí que tenemos a Lisanita Mira. camionera acá que nos salva. Matéame. ¿Qué? ¡Wow! Lisanita camionera. Lisana, vos serías una camionera, pero de lujo. Ah, Y yo haría dedo, ¿vos me pararías y me levantarías en el camión o no? sí. Bueno, mi gente, básicamente acá estamos en el lugar más emblemático de toda Polonia. Les vamos a mostrar todo, vamos a hacer un recorrido después más adelante, pasando allá por la fortificación. Y ahora vamos a ir hasta la playa. ¿Y por qué este lugar más emblemático? Porque acá justamente en este lugar se inició la Segunda Guerra Mundial. Acá es donde los nazis entraron
con sus navíos y tiraron las primeras bombas atacando esta fortificación polaca. Y justamente por acá empezó el conflicto que después muchos de ustedes ya saben cómo terminó la historia. Más de 40 millones de muertos, más de 16 millones de soldados que fallecieron en esta guerra, más de 30 millones de civiles que se perdieron, los campos de concentración donde murieron millones de judíos, una guerra que marcó la historia del mundo, y nosotros estamos acá en este lugar que es tan importante y especial para todos los polacos y también para mucha gente del mundo entero, que esta guerra los afectó. Nosotros en Latinoamérica también tenemos nuestros parientes que se escaparon en barcos de esta guerra para tener una mejor vida allá en Sudamérica o en otras partes de América. Así que es bastante emocionante poder estar acá hoy y conocer un poco más de esta historia. Este es el mar Báltico, es el mismo mar que comparte Lituania, Letonia y Estonia. Ah, mirá, ahí hay una parte como unas rejas que no se puede entrar, no sé por qué. Bastante linda la playa, te diría. Se ve azul el agua. Se ve azul. En Estonia se ve marrón. El cielo está medio rosa hoy. Y por acá entraron los soldados, ¿eh? Por acá bajaron los soldados en esa época. Está todo en polaco, Los marineros. pero se puede ver las fotos. Antes era como una playa. Era De playa verano. de verano, había familias, chicos. Era bien familiar la cosa. Un fuerte. Leí un poco de la historia que los polacos tuvieron mucho coraje, fueron muy bravos y consiguieron aguantar una semana, evitar la invasión alemana, porque piensen que en esa época los alemanes tenían el ejército más fuerte, el más poderoso. Polonia no tenía toda esa fuerza militar, ¿no?, para resistir. Con muchas ganas, mucha garra y todo, consiguieron una semana aguantar que los alemanes no entren acá. Después obviamente los alemanes invadieron, tomaron la ciudad y bueno, la historia después ya se sabe lo que pasó. Está cerrado el fuerte. Está todo cerrado, no se puede entrar. ¿Viste cuando tenés esa franjita nomás para poner la escopeta? O sea, la ametralladora ahí, ¿ves? Y vos te quedás ahí agachado para que no te den en la cabeza. Mamita. Virtuti mil. Virtud debe ser, no sé. Y ahí también. Cada... Ah, mira, hay nombres. En 39, claro. Muy posiblemente fueron los soldados que murieron luego que empezó la guerra. Porque la fecha es 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fueron los primeros soldados a caer. Siempre ver esas cosas me hace pensar en la humanidad, porque es muy triste. ¿Por qué pelear si somos todos iguales? Y pensá que en esa guerra murieron 46 millones de personas. Es un país entero. Claro. Y la mayoría eran civiles, no eran soldados. Moría gente común y corriente, ni siquiera estaban ahí en la guerra. Bueno, esta es la fortificación más importante de Westerplatte, justamente porque es la que se mantuvo más intacta, si así se puede decir, de todas las que hay. Y es el principal punto de atracción de acá del lugar, que si vienen tienen que venir a verla porque todavía se puede imaginar bastante cómo era en aquella época. Dice, entrando con su propio Riesgo. riesgo. O sea, si nos pasa algo no es culpa del Estado, es culpa nuestra. Claro, porque está bastante deteriorado. Está bastante detonado. En un rato, con la mamá te recoge y nos vamos a ver pronto. Tiene 3 pisos. No sé. Mirá cómo está el techo ya. Está casi pasando. Y esto se puede caer en cualquier momento. Vení. Mira cómo está. ¿Qué hacían acá los soldados? Ponían acá, ¿ves? La ametralladora acá y quedaban ahí todo el día mirando. ¿Vos te imaginás, Lizana, que estás acá pisando historia pura? ¿Te pasa eso por la cabeza, mi amor, o no? O sea, es difícil imaginar. Wow. Hay gente, como pueden ver, hicieron un monumento muy importante también a todos los soldados y caídos de esta batalla tan importante. Pusieron banderas acá de Polonia que rodea todo este lugar. Ahí atrás, si pueden ver, gente, está el puerto. O sea, fíjense qué lugar estratégico que era esto para los alemanes, ¿no? Para haber empezado a atacar por acá. ¿Por qué era tan importante para ellos?
Miren qué suerte, pero está llegando Oh, un barco no, lo está... con el revocador, que es para estacionarlo. Un barco menor. No, pero el mar es para allá, lo está saliendo. Lo está sacando entonces. Vení, Lisana. Ay, espero que no me caigo. Uy. ¿Quién sabe hasta dónde irá este barco? Qué grande que es. Por Dios. Ay, mirá, y viene tirando ese atrás. Qué fuerza que tiene. Lisanita, estoy acá. Hoy estamos en Varsovia. I want this Polish sandwich. De acá, del muro para acá, era donde estaban todos los judíos dentro del gueto. Y dentro de esos cuartos dormían 9 personas por metro cuadrado.